Pues sean bienvenidos todos, mis amados. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, que es pues ya propiamente tomar el libro de Números para efecto de iniciar con este tema. Bueno, recuerden que habíamos hecho una pequeña introducción y en ese sentido, pues quiero nada más retomar un poquito de lo que habíamos hablado el día sábado, como esa pequeña introducción que comentábamos acerca del libro de Números en castellano y de Bamidbar en hebreo. Y bueno, pues se trata en su mayor parte acerca de las leyes y la historia del tabernáculo durante los años de Israel en el desierto. Y eso es lo que vamos a ir tomando en consideración para poder comprender este libro. Ayer en la transmisión, bueno, en la predicación, al final hice un comentario muy particular respecto a qué tan interesante es este libro, que ahí en el capítulo 6, pues se nos da una oración muy particular, que es la oración sacerdotal, en donde nosotros somos muy bendecidos, y es por eso que este libro es uno de los libros que debemos estudiar a profundidad. Bueno, pues aquí vamos a empezar con el viaje al descanso de Dios, porque justamente es eso lo que nos narra el libro de los Números. E inicia con el disgusto y el desastre desde Sinaí hasta Cades Barnea. Bueno, pues el pueblo ha terminado de levantar el tabernáculo. ¿Se acuerdan que en el libro de Éxodo se nos narra todos los pormenores de cómo debería de ser hecho el tabernáculo de reunión? Ahora, pues sigue la historia de Israel en su camino desde la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida. Y en este libro en particular, nosotros podemos ver cómo Jehová está preparando a su pueblo, los organiza de tal manera que empieza a repartirles diferentes responsabilidades, y todo esto pues justamente es para que cuando lleguen a la tierra prometida, pues se desarrolle correctamente un pueblo, una nación santa, y de esa manera pues haya hasta la condición correcta para poder repartir la tierra una vez que el pueblo israelita llegara a esa situación. Y Dios lo tiene calculado absolutamente todo. A Dios no se le escapa nada, como ustedes saben. Dios es un Dios de orden, es un Dios que tiene absolutamente todo bajo control. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender correctamente. Todo lo que pasa en tu vida, Dios lo tiene bajo control. Y de ahí se deriva justamente la palabra o la condición de la fe genuina, la fe auténtica, la emuná, en donde entendemos que todo proviene de Dios, o porque Dios así lo quiso. Todo nos sirve para bien y todo nos trae una enseñanza. Bueno, pues el libro de Números nos trae una gran enseñanza de cómo Dios prepara a su pueblo. Y el día de hoy, tú y yo estamos siendo preparados para la conquista de lo que Dios preparó para nuestra bendición. ¿Ah? ¿Y cuál es esa bendición? Pues el reino de los cielos. En este sentido, en Números, pues se nos está dando el tipo de lo que viene a ser la tierra prometida en Canaán. La tierra que ya era de ellos. ¿Por qué? Porque Dios así lo había establecido. El cielo, el reino de los cielos ya es nuestro. ¿Por qué? Porque Dios así ya lo ha determinado para todos aquellos quienes hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿sabrán cómo seguirle los judíos? ¿Sabremos cómo seguir a Dios nosotros? Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Del capítulo 1 al capítulo 10, nosotros vemos las preparaciones que Dios dispone para que el pueblo de Israel saliera del área del monte de Sinaí rumbo a Canaán. ¿Ok? Aquí se genera un censo para contabilizar a todos los varones, y se contaba prácticamente y exclusivamente
obviamente, a todos los varones que estaban ya en la posibilidad de asistir o de entrar en guerra. Se censa a cada una de las tribus y se hace la disposición del pueblo para marchar, para salir de allí. Entonces, de acuerdo con Éxodo 40:17, que dice, en el día primero del mes segundo, en el segundo año, empieza este censo. Se hizo un mes después de haber levantado el tabernáculo. El censo no correspondía a todos los israelitas, como les comentaba, sino que solamente se contaron a los varones de 20 años hacia arriba y a los que podían salir a la guerra. Entonces, se designa a un varón de cada tribu para ser primero jefe de la casa de sus padres, para que se le declarara como príncipe de la casa de sus padres y para poder establecer capitanes de los millares de Israel. Y así es como empieza esa distribución correcta en jerarquía para una formación de guerra. ¿Ok? Quiero decirles que se nos dice también allí que los levitas no fueron contados entre todas estas personas. ¿Por qué? Porque los levitas recibieron un trabajo diferente. Ellos no iban propiamente a luchar, sino que ellos recibieron el trabajo de cuidar el tabernáculo. Ningún otro hombre podía tocar el tabernáculo cuando era trasladado. Solamente la tribu de los levitas eran los encargados de desarmar el tabernáculo y cuando llegaran al lugar a donde se paraba la nube, allí lo tenían que volver a armar ellos. Ese era su trabajo. Nos damos cuenta como Dios es un Dios de orden. Nosotros ahora hemos sido llamados en relación a los dones y talentos que el Señor nos ha dado, pues a ejecutar nuestros trabajos delante de Dios, nuestro servicio. Cada uno tenemos un trabajo dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia local también. Entonces, hoy les pido en el nombre de Jesús que cada uno se disponga propiamente a realizar el trabajo para lo cual fueron llamados en Cristo Jesús. Se ha de ser de servicio a servir, se ha de ser diligentes a ser diligentes, se ha de ser el hecho de ser hospedadores, hospedar. Cada uno tenemos nuestro propio don y nuestro propio trabajo, nuestro ministerio en el Señor. ¿Ok? Además de este trabajo que les había sido encomendado a los levitas, ellos debían acampar alrededor del tabernáculo de reunión. Todo esto era con el objetivo de salvaguardar correctamente el tabernáculo. ¿Ok? Bueno, después se disponen los campamentos de las tribus y fueron divididos en 5 campamentos. Eso se nos narra en el capítulo 2 del libro de Números. Primero, el campamento de Judá. Después, este campamento en particular debería de acampar al este del tabernáculo, o sea, hacia donde sale el sol. Y sería compuesto por 3 tribus, Judá, Isaacar y Zabulón. Y ellos eran los primeros que tenían que iniciar la marcha. Marchaban delante del pueblo. Después viene el campamento de Rubén. Ese campamento tenía que estar en el sur del tabernáculo y sería compuesto por las tribus de Rubén, de Simeón y de Gad. Ellos serían los segundos en marchar. Después viene el campamento de Leví, es el tercer campamento. Ellos tenían que acampar en medio de los campamentos. Después venía el campamento de Efraín, es el cuarto campamento. Ellos tenían que acampar al occidente, o sea, hacia la puesta del sol, y sería compuesto por las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. Ellos irían en tercer lugar, ¿verdad? Después, como quinto campamento, vendría el campamento de Dan. Ellos se establecerían al norte del tabernáculo y estará compuesto por Dan, la tribu de Dan, de Aser y de Neftalí. Y ellos serían los últimos, serían la retaguardia. Fíjense lo que dice el versículo 32 del libro de Números, capítulo 2. Estos son los contados de los hijos de Israel,
según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603,550. Esas fueron las personas que se contaron en ese primer censo. Yo les voy a pasar, como he hecho en anteriores ocasiones, una fotografía en donde está justamente el censo y la ubicación de cada una de las tribus, ¿ok? Entonces, para que ustedes puedan tener consideración de eso. Después vemos que el censo, las tareas de los levitas y el rescate de los primogénitos se nos narra entre el capítulo 3 y 4 del libro de Números. ¿Qué pasó allí? Toda la tribu de Leví, ya quedamos que estaba al servicio de Aarón, ¿ok? Ellos eran los consagrados para ejercer el sacerdocio. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que eran los hijos de Aarón, ellos 4 estaban completamente consagrados, dedicados a Dios. ¿Para qué? Para ejercer el sacerdocio. Y luego viene la condición de los levitas. Los levitas fueron dados enteramente a Aarón y a sus hijos para desempeñar el cargo de él, para servir en el tabernáculo de reunión y para salvaguardar y mover exclusivamente todos los utensilios del tabernáculo. Entonces, vemos que la tribu de Leví fue tomada en lugar de los primogénitos. ¿Y qué dice Dios? Míos serán. La tribu de Leví o los levitas fueron justamente la representación de todos los primogénitos del pueblo de Israel. Y dice Dios, míos serán. Por eso ellos no tenían ningún otro trabajo más que estar dedicados 100% a los quehaceres del templo, del tabernáculo, perdón. Y allí tenían que estar. Ellos tenían que ejercer todas las funciones de cuidar, lavar, acomodar, guardar los utensilios y hacer todas las actividades que se tenían que realizar en esa condición, ¿ok? Entonces viene el censo de los levitas y dice la palabra de Dios, contarás todos los varones de un mes arriba. Y allí se nos da, pues, cada una de las tribus que componen a los levitas. Los hijos de Gersón, que estaban a cargo, fíjense, les da Dios un trabajo especial para cada una de las familias. Por ejemplo, a los hijos de Gersón les da el cargo de mantener las cubiertas y las cortinas del tabernáculo. Cuando desarmaban y armaban el tabernáculo, ellos eran los únicos que podían tocar las cubiertas del tabernáculo y las cortinas. Después vienen los hijos de Coat, a los cuales Dios les dio el cargo de los muebles del tabernáculo. Después vienen los hijos de Merari. A ellos les dio el cargo de la estructura del tabernáculo. ¿Se acuerdan cuál era la estructura del tabernáculo? Las tablas, ¿verdad?, de madera de acacia revestidas en oro. Eso era propiamente la estructura. Y después venían las cortinas y venían las cubiertas y de esa manera se iba conformando el tabernáculo. Viene la situación en donde Dios les da la instrucción a Moisés, Aarón y a sus hijos para tener la guarda del santuario. Ellos se tenían que encargar específicamente de salvaguardar ya el santuario una vez armado y allí establecer el sacerdocio. Y le da una instrucción muy completa en el versículo 38 de Números 3 a Moisés y le dice, el extraño que se acerque morirá. Entonces, imagínense nada más qué santo era ese lugar. Dios lo consideraba propiamente a donde él descendía y por lo tanto ninguna persona ajena a lo que él había establecido dentro del sacerdocio y dentro de la acción de los levitas podía acercarse a ese lugar. ¿Por qué? Porque si no moriría. Y efectivamente Dios provocaba una condición así. Entonces, ya después del versículo 40 al 51 en Números 3, se nos narra acerca del rescate de los primogénitos. Y dice, tomarás a los levitas para mí
en lugar de todos los primogénitos. Y por eso el pueblo, la tribu de los levitas, tenía una condición especial delante de la presencia de Dios. Fíjense lo que sucedió. Dios hizo el cambio de los levitas por los primogénitos, y como el número de los primogénitos era mayor al número de los levitas, el resto tenía que ser comprado con el dinero de rescate. O sea, todos aquellos hogares que no alcanzaron por el número de levitas, no alcanzaron que su hijo primogénito fuese redimido, lo tenían que pagar. O sea, tenían que comprar su redención. Eso fue en el Antiguo Testamento, en aquel momento justamente. Dice la palabra de Dios que el número de los primogénitos fue de 22,273 personas y el número de los levitas solamente eran 22,000. O sea, la diferencia de 273 fue comprado con el dinero del rescate y pagaban 5 siclos por cada uno. Y el dinero fue dado a Aarón y a sus hijos. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Bueno, después se nos narra cuál fue la tarea de los levitas, cuáles eran las tareas de los levitas nuevamente. Todo el capítulo 4 nos da exactamente qué deberían de realizar los levitas, y primero empieza por los requisitos de aquellas personas que le sirven a Dios. En ese punto estaban las personas de entre 30 y 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión tenían que cumplir esa característica. Después nos da los detalles de labor de cada una de las familias. Las labores de Aarón y de sus hijos, las labores de la familia de Coat, las labores de la familia de Gerson, las labores de la familia de Merari, como ya se los dije anteriormente, y se da el censo de todos los que entran para ministrar. En ese caso está la familia de Coat, de Gerson y la familia de Merari. Todos los contados, los que entraban para ministrar, eran 8,580 personas. Imagínense nada más esta situación. Toda esa gente que estaba dedicada para el servicio de Dios. Mis amados, muchas veces en la iglesia local tenemos escasas personas para el servicio. Déjenme decirles que cuando en aquel tiempo alguien era llamado al servicio era un honor, un privilegio. Y hoy lo tenemos que vivir de esa manera. Cuando tú eres llamado para un servicio ya en el área de la iglesia local, es un honor, es un privilegio y lo tenemos que realizar con gozo, con una idea clara de a quién le estamos sirviendo, mis amados. ¿Ok? Después viene cómo se nos narra acerca de cómo el pueblo es protegido de la contaminación. Eso lo vemos en el capítulo 5 del libro de Números. Dice la palabra de Dios que todo lo inmundo debería ser echado fuera del campamento. Voy a leer Número 5, versículo 3. Dice, así a hombre como a mujeres echarán. Fuera del campamento los echarán para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Imagínense en aquel momento cualquier cosa, cualquier persona que era declarada, ¿verdad? Persona inmunda, objeto inmundo, tenía que ser sacado de toda esa condición, ¿ok? Entonces viene la ley de la restitución, sobre la restitución. La persona que cometiera alguno de los pecados, primero, tenía que confesar el pecado que cometió. Después, tenía que compensar enteramente el daño que había cometido. Y tenía además que añadir sobre esa compensación una quinta parte de lo que había dañado, y tendría que darlo a la persona a quien había dañado. Y después tenía que traer su carnero de las expiaciones, con el cual haría propiamente eso, expiar su pecado. Y lo entregaría a los sacerdotes para darle el tratamiento correcto según la ley de cómo se debería de ejecutar la expiación por ese pecado. ¿Ok? Después viene la ley sobre los celos.
Por ejemplo, ¿qué pasaba en el caso de una mujer que era sospechada de infidelidad? Pues esta mujer tendría que ser presentada delante del sacerdote. La mujer, obviamente, si se sentía inocente y se sabía inocente, tenía que jurar sobre su inocencia. Si su vientre se hinchara y su muslo cayera, sería culpable. Y dice la palabra de Dios, será maldición en medio de su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ella salía embarazada de una relación fuera de su matrimonio, pues obviamente sería evidente y entonces tenía que ser declarada culpable. Y si resultara inocente, sería libre y Dios, ¿verdad?, traería la bendición a ella a través de la fecundidad. ¿Ok? Después se nos narra en el capítulo 6 el voto de los nazareos. La palabra viene de nazir, que quiere decir separar, para dedicarse exclusivamente a Jehová. Fíjense bien que fue un voto de voluntad propia y de cierta duración, pero después fue cambiado ya en Jueces, en el primer libro de Samuel y hasta en Lucas 1:15, se nos narra cómo fue cambiada esta situación. ¿Cuáles eran las reglas para el nazareato? Que se declara como santo para Jehová. Bueno, esta persona tenía que abstenerse de todo tipo de uva, de jugo de uva y de todo tipo de licor. No podía tomar absolutamente ni una gota, tan siquiera de jugo de uva. No podía comer ni siquiera el fruto como tal. No podría pasar navaja sobre su cabeza y debería dejar crecer completamente su cabello naturalmente, sin ningún corte ni nada. Esta persona no podía acercarse por ningún motivo a algún cadáver. ¿Y cómo se ve la condición del cumplimiento del voto? Bueno, esta persona tenía que ofrecer en ofrenda a Jehová holocausto, ofrenda en expiación, ofrenda de paz, oblaciones y libaciones delante de Dios. Eso ya todo lo vimos en el libro de Éxodo, ¿ok? Entonces ya tenemos, en el libro de Levítico, perdón, ya tenemos bien claro cómo era cada una de esas ofrendas. Después, raería su cabeza consagrada, tomaría los cabellos y los pondría sobre el fuego. Después el nazario ya podría, si él quería, tomar vino. Antes no. ¿Cuál era la ley del nazario? Bueno, era una ley sobre el cumplimiento del voto. Hasta ahí quedamos en esa condición. Después, en el versículo del 22 en adelante del capítulo 6 de Números, viene la bendición sacerdotal, lo que comentaba hace un momento. Esto es una bendición especial de Aarón y sus hijos, aquellos que están a cargo del servicio del ministerio del tabernáculo de reunión para el pueblo en general. Y es por eso que nosotros, ministerialmente hablando, como sacerdotes, como pastores, para el pueblo de Dios, podemos hacer esa declaración en autoridad. Y yo lo declaro para la vida de ustedes, mis amados. Declaro esa bendición especial. Que el rostro de Jehová ilumine sus vidas. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Ah? Esa es la realidad. Entonces, por eso vemos que este libro es de suma importancia, mis amados hermanos, para poder nosotros tener esa bendición. Y la quiero leer nuevamente para ustedes, porque es algo importante lo que tenemos que tomar en consideración respecto a la bendición sacerdotal. Voy a leer de Número 6, del versículo 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel
y yo los bendeciré. Esa es la bendición sacerdotal, mis amados, que hago extensiva a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Ya después, en el capítulo 7 del libro de los Números, viene explicado cómo eran las ofrendas por los príncipes. Y esto ocurrió cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo. ¿Ok? ¿Cuáles eran las ofrendas o cómo era la condición de las ofrendas de los príncipes? Bueno, la descripción de las ofrendas generales. Primero, los príncipes de las tribus ofrecieron, y de cada una de las tribus se nos narra, ¿verdad? Si leen ustedes el capítulo 7 del libro de los Números, empieza a ser una narrativa de cada una de las tribus. Y ofrecieron esto, y ofrecieron lo otro. 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Eso llegaron a juntar entre todo lo que ofrecieron. Dice, y darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio. Y empieza un repartir de eso que los príncipes llevaron a la presencia de Dios. Para la familia de Gersón, 2 carros y 4 bueyes. Para la familia de Merari, 4 carros y 8 bueyes. Y para la familia de Coat no les dio, porque llevaban sobre sus hombros el servicio del santuario. Fíjense cómo son las cosas. Dios dispone de una manera específica por su soberanía. Imagínense cuando nosotros vemos, de aquí podemos tomar una enseñanza muy fuerte, muy poderosa, porque cuando nosotros vemos que Dios bendice a alguno de nuestros hermanos dentro de la familia de Cristo, ¿ah? Muchas veces podríamos preguntarnos, ¿y por qué a él esto y por qué a mí no? Bueno, imagínense cuando Dios dispone que a la familia de Gersón solamente le tocaran 2 carros y 4 bueyes y a la familia de Merari 4 carros y 8 bueyes. Podían hacer disputa, pero imagínense lo que iba a suceder con la familia de Coat, a los que no les dio nada, porque ellos iban trabajando, iban cargando y por lo tanto no les tocaba nada. ¿Cuántas veces tú y yo hemos en nuestro corazón visto o puesto una situación en donde decimos, sí, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Bueno, nosotros tenemos que entender que es la soberanía de Dios la que se ejecuta y porque Dios así lo quiso, porque el Eterno así lo decidió. Y nosotros cuando lo aceptamos correctamente, con acción de gracias, con una actitud correcta delante de Dios, entendiendo por fe que es la voluntad sagrada de Dios, el manifiesto de su soberanía, y que eso nos va a servir para bien, y que eso nos va a dar una enseñanza, entonces Dios siempre va a traer bendición para nuestra vida. Todo lo demás, lo que suceda, siempre va a ser para nuestro beneficio, para nuestra bendición. ¿Ok? Después se nos da una descripción de las ofrendas específicas. Ahí desde el versículo 12 hasta el versículo 83 del capítulo 7 del libro de los Números. Y se nos narra exactamente el total de las ofrendas entre el versículo 84 y el versículo 88 de número 7. Yo les voy a pasar esa tabla, ¿verdad? Para efecto de que ustedes puedan tener a la mano esta información en donde vienen las ofrendas de Israel para la dedicación del altar. Viene el día en que cada una de las tribus se presenta delante de Dios y qué ofrenda es la que llevaban y la referencia bíblica para que lo tengamos como un dato correcto, completo. ¿Ok? Después Moisés entra en el tabernáculo y Dios le habla de encima del propiciatorio. Aquí después viene la condición en todo el capítulo 8, en donde los levitas consagrados se instalan ya en sus puestos. Y Dios le da instrucciones acerca de cómo tenían que encender las lámparas, acerca de la consagración de los levitas, en donde tenían que hacer sus sacrificios de expiación, la presentación de los levitas a Aarón como regalo, se declara santos para Jehová o apartados para el propósito divino y serían para el servicio de Aarón y el tabernáculo. ¿Quiénes eran propiamente quienes tenían que liderar a toda esta gente? Aarón y sus hijos.
Dios establece, si nos damos cuenta, un liderazgo. Y es así como nosotros tenemos que funcionar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Bueno, se nos narra la instalación de los levitas para ejercer su ministerio. A los 25 años fueron entrenados para trabajar en el tabernáculo. O sea, había una preparación previa. Nosotros hemos visto que cuando la gente quiere participar, obviamente son personas que Dios ha tocado en su corazón, ha dispuesto un servicio, un don específico para ofrecerlo a Dios a través de la iglesia física de la congregación local, y ellos tienen que recibir pues una instrucción para que puedan saber qué es lo que van a hacer, cómo lo deben hacer, para que de esa manera se haga correctamente delante de Dios. ¿Ok? A los 50 años se retiran del servicio y sirven como guardias ya nada más. Fíjense cómo Dios da instrucciones específicas para absolutamente todo, mis amados. Fíjense lo que dice Números 8, versículo 19. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Aquí me llama la atención, y quiero que lo noten ustedes, que dice Jehová de los ejércitos, el Eterno: yo he dado en don los levitas a Aarón. ¿Qué está diciendo? Aarón recibió un regalo inmerecido. El don que Dios le dio a través de las personas que le iban a ayudar a ejercer el sacerdocio correcto. Entonces Aarón tenía que tratarlos correctamente, porque fue un don de Dios, un regalo que el Señor le dio a Aarón, aunque él no lo hubiera merecido. Justamente yo considero que a nosotros, dentro de la iglesia, del Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, Dios me ha regalado, por así decirlo, en esta condición, me ha traído el don de mis hermanos que me auxilian y me apoyan en el servicio. Y yo los honro, y por eso les respeto, y por eso les pido a mis hermanos que honren tanto a los ancianos como a todos y cada uno de mis hermanos que participan ya en el servicio activo de la iglesia local, ¿ok? Desde la persona que nos hace favor de recibirnos en la entrada hasta la persona que nos apoya en cualquier situación de limpieza, de salvaguardar algún área, de apoyarnos con los niños, de apoyarnos en la alabanza. Obviamente ahorita, pues por las condiciones en las que estamos pasando, pues se ha detenido mucho de los ministerios, porque pues hasta por instrucciones de nuestro gobierno, pues no nos permiten ahorita tener, por ejemplo, iglesia infantil funcionando. Los niños se tienen que quedar con los papás, no pueden estar en áreas diferentes, y por eso pues hay ministerios que están frenados de alguna manera, pero que primero Dios prontamente, ya cuando todo esto pase, que ya es inminentemente pronto, yo espero en el Señor, pues se tendrá que reactivar absolutamente todo el servicio como lo teníamos y hasta mejor, ¿ok? Y ya veremos en acción todos los ministerios y cómo se les debe honrar a cada uno de los servidores, porque son un don de Dios, un regalo que Dios trae a cada una de las congregaciones. Después viene en el capítulo 9 cómo debe celebrarse la Pascua, y se celebra la Pascua. Ya en el libro de los Números sería la segunda Pascua que se celebraba por parte de los israelitas. Y eso lo podemos leer en Números 9, del versículo 1 al 5. Y dice: en el segundo año, en el mes primero, en el 14º día, allí se establece la Pascua, la segunda. ¿Ok? Recuerden lo que les comenté justamente la semana pasada.
estas Pascuas que vamos a pasar en la siguiente semana, el siguiente fin de semana, son la Pascua número 3333. O sea, que hace 3333 años se llevó a cabo el hecho de que Dios sacara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por la mortandad de los primogénitos de los egipcios. Imagínense cómo la palabra de Dios nos da una situación en donde podemos tener un informe cronológico, detallado. Hace 3333 años sucedió lo que se nos narra en el libro de Éxodo. Fíjense nada más, fue un detalle nada más como para tomar consideración. En esta celebración, en esta segunda celebración, Dios les hace recordar que celebraran la Pascua a su tiempo. Aquí quiero realzar este punto, ¿por qué? Porque como hijos de Dios nosotros estamos llamados a ser puntuales, a hacer las cosas en el tiempo correcto que Dios nos marca. Y por eso es mi interés, si ustedes se han dado cuenta, que hemos sido muy perseverantes en respetar la hora en la que Dios pues, nos ha llamado a tener nuestros cultos, nuestros devocionales, ahora nuestro seminario, y de esta manera iniciar en punto de la hora. Yo ayer otra vez les estaba pidiendo que por favor fuesen puntuales en llegar a la iglesia cuando se presentan, cuando estamos presencialmente allí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos atendiendo a una santa convocación, no hecha por el hombre. O sea, ustedes, con todo el respeto y el amor que me merecen, no están atendiendo a mi llamado, a mi invitación. Yo no soy quien hago ese llamado, es el Eterno, el que te está llamando a esa santa convocación, a esa celebración en medio de los santos, y nosotros tenemos que ser exageradamente respetuosos, porque es el Rey de Reyes al que estamos atendiendo, el que nos hizo favor y el que nos da el privilegio de venir delante de su presencia para exaltar su nombre, honrarlo, bendecirlo, glorificarlo, porque solamente Él se lo merece. Igual en estas convocaciones que Dios hace, que aun cuando es a distancia, son santas, mis amados hermanos. No es nada más el llamado del pastor, porque al pastor se le ocurrió y yo tengo que atender. No, esto es una santa convocación de parte del Eterno para ser instruidos por su bendita palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser elocuentes. Somos hijos de Dios. Dios es un Dios de orden. Él siempre llega a tiempo, es muy puntual y se nos pide. Así, véanlo en el capítulo 12 de Éxodo, si quieren leerlo, para que vean que Dios pide las cosas en tiempo y en forma correcta y establece las cosas como Él lo quiere. Y hemos declarado que Él es nuestro soberano, nuestro Señor. Ayer hablábamos en la escuela dominical de cómo mucha gente solamente quiere obtener el beneficio de la salvación y vida eterna y declara a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso es muy correcto. Pero tristemente vemos que la gran mayoría de la gente hace a un lado el señorío de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no quiere la autoridad de Dios, no quiere tener responsabilidad por la autoridad que Cristo ejerce en nuestras vidas como Señor. Nosotros, que estamos entendidos en todo esto, hemos decidido aceptar el señorío en autoridad de Cristo, y el Señor nos llama a hacer las cosas en orden, en tiempo y en forma correcta, ¿ok? Entonces, hagamos lo que nos corresponde. Yo quiero nada más decirles, si ustedes fuesen citados por el presidente de la República, ustedes se darían, pues, a la tarea de llegar tarde, 5 minutos tarde. ¿Ustedes creen que el presidente de la República iba a ser una excepción porque es uno de ustedes y detener toda su demás actividad
por esperarlos esos 5 minutos que ustedes decidieron llegar tarde? Creo que no sería así. ¿Qué haríamos? Honestamente, llegaríamos hasta un poco antes. Tampoco ser impuntuales llegando mucho, mucho antes, no. Un poco antes. ¿Para qué? Para que cuando seamos llamados ya estemos allí. Porque hay protocolos. Hay tiempos específicos que se generan para lo que el señor presidente tenga que realizar en su agenda. Y no nos va a esperar. Nosotros muchas veces abusamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y pensamos, bueno, Dios es bueno conmigo, Dios me ama, y por lo tanto Él me tiene que esperar. Yo creo, mis amados hermanos, que si nosotros hacemos lo correcto, honramos al presidente con nuestra puntualidad, pues, ¿qué deberíamos hacer con el Rey de Reyes? Ser puntuales, nada más. ¿Ok? Yo se los digo con amor, pero también con autoridad moral, porque si ustedes me permiten, no me pueden decir, es que usted llega a la hora que quiere, o es que usted empieza cuando quiere, es que usted tiene un horario diferente al que declara. No, creo que Dios me ha dado esa bendición de entender correctamente esto, y si ustedes se han dado cuenta, a lo largo ya de prácticamente estos últimos 10 meses que hemos tenido estas reuniones, se inicia en punto de la hora citada. No por mí, por Hashem, por el Eterno. ¿Ok? Bueno, punto y aparte. En esta segunda celebración de la Pascua, es la primera vez que guardan la Pascua después de haber ya salido completamente de Egipto. Recuerden que la primera Pascua fue en Egipto. ¿Ah? Y esto fue conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Ok? Entonces, después se nos narra acerca de la condición de los inmundos y los que estuvieran de viaje durante el tiempo de la Pascua. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, pues en ese mismo mes segundo, a los 14 días del mes, la persona que dejara de celebrar la Pascua simplemente sería cortada de entre su pueblo. No podía participar más de ahí. El extranjero, al celebrar la Pascua, la debía celebrar conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, no como el extranjero quisiera. Ahora, ustedes y yo hemos venido al reino de los cielos, ¿no? Al reino de Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios lo ha ordenado, no como nosotros queramos. Y cada una de las cosas que tengamos que hacer para la gloria y honra de Dios tienen que ser conforme a lo que Dios ha dicho. Después vemos cómo se nos narra la condición de la nube sobre el tabernáculo. La nube era evidencia que Jehová estaba con su pueblo y correspondía al mandato de Jehová. ¿Qué pasaba? Que Dios estableció para proteger al pueblo y darle sombra en esos días. Imagínense ustedes caminar en el desierto. Debe ser inclemente, mis amados. Debe ser una condición crítica por las altas temperaturas que se generan en el desierto. Y caminar al rayo del sol debía ser no solamente extenuante, sino posiblemente hasta suicida. Dios, en su gran amor, establece, porque así es el mandato de Jehová ahí en Números 9:23, que la nube cubriría al pueblo de Israel para efecto de darle sombra, de darle cuidado. Entonces, cuando se alzaba esa nube, o sea, cuando empezaba a moverse esa nube del tabernáculo, tenían que empezar a caminar. Nuevamente partían de ese lugar. Y después tenían que acampar en el lugar donde se paraba la nube. A donde volvía a quedarse estacionada la nube, allí tenían que volver a armar el tabernáculo, distribuirse conforme a las tribus en ese orden correcto que Dios les había dado. Al norte, al sur, al este, al oeste, los levitas al centro, y todo tenía que ser conforme a lo que Dios había dicho. Después, en el capítulo 10 se nos narra acerca de las trompetas de plata. Y se nos dice correctamente
¿cuál era el propósito de las trompetas? Primero, era para convocar a la congregación. Así como, no sé si ustedes han visto que el ejército tiene las famosas órdenes de corneta, ¿verdad? Bueno, pues en el pueblo de Israel eran las órdenes de trompeta, y esas trompetas eran específicamente de plata. Cuando sonaban de una manera, convocaban a la congregación, y cuando sonaban de otra manera, hacían mover los campamentos para desplazarse. Había otro toque diferente para salir a la guerra. Y nos damos cuenta también ahí en el versículo 10 de Números 10 que se tocaron las trompetas en adoración. Nosotros ahora pues conocemos el shofar, ¿verdad? Esa trompeta hecha de un cuerno de carnero, y se toca en adoración. Hay diferentes sonidos que se emiten de ese shofar, y es así como nosotros levantamos adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Y con esto termino, pues, en donde vemos una lección muy particular. Es evidente que cuando Dios quiere algo, lo establece, lo estipula. Además, cuando le interesa los detalles, también da santo y seña de lo que tienen que hacerse. Da detalles, pero bien precisos, mis amados. Los israelitas no usaron instrumentos de música en la adoración sin la autorización de Dios. Imagínense hasta dónde llega la organización, lo perfecto de Dios. Después vemos cómo los israelitas debían utilizar instrumentos musicales porque Dios los mandó en esa condición, y fue específico. Dijo, 2 trompetas, trompetas de plata, trompetas labradas a martillo, hechas específicamente con martillo, y los sacerdotes serían quienes eran los encargados de tocar las trompetas. Y dice claramente, las tocarán cuando, y da una lista de cuándo debían tocar esas trompetas, no cuando ellos quisieran, ni a lo loco. Entonces, la pregunta es, y con esto termino el día de hoy y continuamos para mañana de allí. ¿Qué habría pasado si hubiera cambiado las trompetas por arpas? O si hubieran cambiado algunos de los detalles anteriores. Bueno, dice la palabra de Dios, en Números 10:10 dice, y en el día de su alegría, y en sus solemnidades, y en los principios de sus meses, tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y estos serán por memoria delante de su Dios. Yo, Jehová, su Dios. Él establecía absolutamente todo, porque es un Dios de orden. Amén. Hasta aquí le dejamos el día de hoy, mis amados hermanos. El día de mañana vamos a ver el viaje desde el Sinaí hasta Cades de Parán, o sea, Cades Barnea, para ver cómo se desarrolla esa travesía. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar.